Hola, ¿qué tal? Yo soy Yard y estos fieles a las escrituras. Antes de comenzar, quiero pedir una disculpa por mi voz. Estoy enfermo, así que si me escuchas algo raro o si hablo muy bajito, es por eso. Estoy casi afónico, yo creo. Me duele muchísimo la garganta, pero pues hay que darle. Entonces, esto es fieles a las escrituras. El día de hoy vamos a ver Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20, donde habla de los 10 mandamientos y cómo hay como una introducción antes de entrar a los 10 mandamientos, el cual se puede revisar en Éxodo 19, cómo ellos se tenían que purificar, y después cómo vemos a finales del 19 y ya en el 20, cómo es que Dios se manifiesta en el monte Sinaí y expresa los 10 mandamientos. Pero vamos a ver qué es lo que menciona como resumen nuestro devocional de caminata bíblica de tu andar diario. Y en el resumen encontramos lo siguiente: por primera vez en 4 siglos, los israelitas eran libres de adorar y andar con Dios. Pero ¿cómo ellos se acercan a Dios? ¿Cuáles son sus justas demandas? En el monte Sinaí, Moisés prepara al pueblo para recibir los 10 mandamientos, un cuerpo de leyes que ellos prometen obedecer, aún antes de recibirlo. Después de 2 días de purificación, la nación presencia un despliegue grandioso de la majestad de Dios. Cuando Él desciende en una densa nube a darles los 10 mandamientos, los amplios principios morales que guiarán a la nueva nación y la separación de sus vecinos paganos. Me gusta mucho cómo aquí menciona en estos 2 capítulos cómo el pueblo de Israel le pide a Moisés: oye, cuando Dios tenga algo que decirnos, dile que hable contigo, ya tú hablas con nosotros, porque el pueblo tuvo gran temor cuando escuchó la voz de Dios. Entonces Moisés menciona: oigan, lo que pasa es que Dios quería que todos ustedes oyeran para que tuvieran temor y así obedecieran. Tal vez hoy no tengamos de manera audible la voz de Dios, y aunque hay algunas personas que dicen que la escuchan, la mejor manera de escuchar la voz de Dios hoy en día es a través de las escrituras. Es por eso que nosotros tenemos que buscar la manera de siempre ser fieles a las escrituras. Ahora, regresando al devocional, en estos 2 capítulos podemos encontrar 4 temas diferentes. El primero, que habla de truenos y nubes, es en el versículo 19. Del 1 al 15 menciona cómo el pueblo es limpiado, cómo Dios demanda que el pueblo sea limpiado. Y luego vemos del 16 al 25 cómo se le está advirtiendo el pueblo de que cómo deben de hacer estas cosas. En el 20, del 1 al 17, vemos el mandamiento de Dios hacia el pueblo. Y del 18 al 26 encontramos un consuelo al pueblo, cómo es que el pueblo es consolado por parte de Dios y también por unas palabras de Moisés. Pero aquí encontramos los 10 mandamientos. Ahora, estos 2 capítulos, ¿cómo lo podemos bajar a nuestro andar diario? El devocional menciona lo siguiente: ¿qué falta en la siguiente historia? Un neurocirujano está en su casa plantando un huerto cuando le avisan de un caso de emergencia y necesita ser atendido inmediatamente. Toma su auto, va al hospital, entra en la sala de operación e inmediatamente comienza a operar al moribundo. Es obvio que faltan 2 cosas. El paso más importante para el cirujano es lavarse las manos antes de la cirugía, no se las lavó. Y el 2, el nombre de un buen abogado que maneje la casi segura demanda por negligencia. Tal como un médico tiene que lavarse antes de una cirugía, el cristiano tiene que limpiarse antes de estar en la presencia de Dios, santo en adoración y oración. Los israelitas participaron de actos simbólicos de limpieza, como lo veamos en el 19:10 de Éxodo, en preparación para el descenso de Dios sobre el monte Sinaí. El mismo Dios que deseaba pureza en los israelitas requiere corazones puros en los que se acerca a Él hoy. Si bien sabemos que hoy, estando en el pacto de gracia, no es necesario cumplir los 10 mandamientos porque es por gracia nuestra salvación, sí demanda a Dios, dice: sed santos porque yo soy santo, lo menciona una de las epístolas de Pedro.
Y la manera que tú y yo podemos ser santos es acercándonos a Dios y aceptando nuestra incapacidad de poder cumplir la ley de Dios. Jesús, cuando estaba dando el sermón del monte, Jesús dice: antes de que vengas al altar, si tienes alguna deuda en contra de tu hermano o algún pleito, ve, pídele perdón, y ahora si vienes y adoras. O si le debes algo, ve, págale, y luego vienes y adoras. La cuestión de la adoración a Dios no solamente es un acto externo en el cual puedas tú levantar las manos, levantar tu voz, adorarle con tu boca, con tus palmas, con tus pies. La verdadera adoración es cómo tú te rindes en tu incapacidad de cumplir la ley de Dios y en cómo hacer aquello que agrada a Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10 menciona que es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y esto no de vosotros, dice, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego en el 10 menciona que somos preparados para buenas obras. El cristiano tiene que estar preparado para buenas obras y tiene que andar en buenas obras. Y una de esas buenas obras es estar a cuentas con otros hermanos y estar en cuentas primeramente con Dios. Y la devocional continúa diciendo: está el pecado sin confesar, ensuciando tu relación con Dios, impidiendo tu comunión con Él. Habla con Él de esto ahora. Luego pon una pastilla de jabón al lado de tu Biblia para que recuerdes la importancia de limpiarte regularmente tu andar con Dios. Recordemos que muchas veces el pecado nos impide y nos aleja de una adoración genuina a Dios. El pecado nos absorbe y nos va apagando y nos va alejando de Dios. Y la manera que podemos quitarle al pecado ese poder sobre nosotros es confesándolo a Dios y pidiéndole perdón a Dios. Y si has tú ofendido a tu prójimo, pídele también perdón a ellos. En la percepción menciona lo siguiente: toma la ley de Dios en sentido personal. Aunque la ley fue designada para gobernar la conducta de una nación, Éxodo 20 está en singular, lo que demuestra que el carácter de una nación depende de la conducta personal de sus ciudadanos. La manera en la que tú tienes que cumplir los 10 mandamientos es una manera personal, y más allá de estar apuntando, es Dios hablándote a ti mismo y a ti diciéndote que cumplas su ley moral. Y quiero que te vayas con este último pensamiento que mencioné en el devocional, donde dice: si Dios hubiera deseado una sociedad permisiva, nos habría dado 10 sugerencias y no 10 mandamientos. El cristiano está no obligado, pero aquel que ha sido salvado y aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, por amor a ese amor que fue demostrado a nosotros en la cruz del Calvario, nos lleva a cumplir la ley moral de Dios. Te recuerdo, yo soy tu hermano Yard, esos fieles a las Escrituras. Espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes.